Concluíamos la anterior sesión hablando de los ataques al matrimonio y a la familia. Y hablamos de la bondad de la vida humana. Hoy vamos a ampliar el tema de los ataques o atentados contra la vida humana. Y quisiera como premisa decir lo siguiente, y es que detrás de todos ellos está siempre la mentira. Del mismo modo que cuando empieza la revolución sexual y fue preparada anteriormente, por ejemplo, con los informes que el doctor Kinsey hizo sobre la conducta humana, primero masculina y después femenina, detrás de esos informes que había falsedad y mentira. Nunca se introduce lo que es el respeto, o la falta de respeto en este caso, a la vida humana, al matrimonio y a la familia, que no vaya con el ropaje de la mentira. Y es que detrás de todo lo que significa destruir la obra de Dios está el maligno, está la mentira, que se sirve de personas, de instituciones, de poderes. Esto es mucho más evidente si contemplamos lo que significa los atentados contra la vida humana. El recurso para poder ver en profundidad de lo que yo quiero hablar es esa encíclica del Papa San Juan Pablo II, Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida. ¿Qué dice allí el Papa, que además es santo? Dice lo siguiente. Dice que ahora mismo hay como una organización sistemática y científica como una conjura contra la vida humana. Una conjura desarrollada de manera sistemática y científica, particularmente contra la vida naciente y contra la vida terminal. Que está organizada, dice él, por grandes poderes, los poderosos de este mundo, de tal que describe esta batalla contra la vida diciendo que es una guerra, son palabras textuales del Papa, una guerra de los poderosos contra los débiles. De tal manera que se han constituido distintas instituciones internacionales, poderes financieros, poderosos de este mundo, como una estructura de pecado. Son las palabras de la Evangelium Vitae. Pensémoslo bien. Una estructura de pecado es una concentración del mal, que no solo se refiere a personas concretas, que también pecado siempre tiene que tener detrás una responsabilidad de la propia libertad, pero son concentraciones del mal que unen a personas, instituciones y poderes más allá de lo que es el ámbito propio de una nación, sino ya con carácter global. Bueno, pues esta es la batalla entre el maligno y Dios mismo. Es la batalla entre la vida y la muerte. ¿Qué es lo que hay detrás como esquema de pensamiento? El Papa San Juan Pablo II lo expone bien en la primera parte de la Evangelium Vitae. Dice que por este proceso que explicábamos anteriormente de secularización, se ha dado lo que él también llama el eclipse de Dios. El eclipse de Dios significa que nos hemos quedado sin luz para comprender el misterio de lo que es la persona humana, para alcanzar a comprender la grandeza y la dignidad de la vida humana. Se ha apagado la luz de Dios y nos hemos quedado con nuestras luces que no privilegian lo que es la razón en todas sus dimensiones. Hoy se privilegia, desde lo que se llama el cienticismo, una razón de carácter instrumental, que es la que sabe hacer cosas, pero la que está imposibilitada para hacerse cargo de lo que es el hombre, de lo que es el misterio del ser humano, de lo que es la grandeza y la dignidad de la vida humana. Una razón instrumental hace cosas, pero el hombre es un misterio, es mucho más que una cosa, es un sujeto, es alguien. Tiene dinamismos espirituales que están regalados directamente por Dios cuando nos infunde el alma. Por tanto, la razón necesita ampliarse para poder comprender lo que significa la persona humana. El eclipse de Dios, dice el Papa, lo que ha ocasionado es un colapso de la mente. No se trata de un colapso simplemente moral, en el sentido de que ahora nos ha dado por ser más pecadores, o ahora estamos más debilitados en nuestra voluntad y hacemos el mal mucho más que las generaciones anteriores. El hombre ha sido siempre débil y ha sido siempre pecador, y por tanto ha necesitado siempre de la misericordia de Dios. Lo que se da ahora no es solo una decadencia en este sentido de decadencia moral, sino un colapso mental. ¿Un colapso mental qué significa?
Y cuando uno va en su automóvil, en su coche, y llega un momento de colapso, es que no puede ir ni adelante ni atrás, ni a derecha ni a izquierda, no puede moverse, está colapsada la mente. ¿Qué significa eso? Estamos en la época de la posverdad. Que la razón instrumental que se ha desarrollado enormemente a través de la técnica, la tecnología, está incapacitada para comprender el misterio del hombre. No quiere afrontar la verdad, no quiere afrontar el misterio. Eso se llama un colapso mental. Es decir, que la razón no busca la verdad, sino que busca simplemente la utilidad, gusta de hacer cosas para establecer a las personas y que pueden tener el gusto por la vida, pero no es la razón que se abre al misterio del hombre, al misterio de Dios, al sentido de la historia, para buscar la verdad. Por eso la llamamos una época, se la llaman, una época de la posverdad. ¿Qué le ha pasado entonces a la libertad? Si la razón se ha hecho tan minúscula que no quiere afrontar la verdad, la libertad, desenganchada de la percha de la verdad, miremos bien esta imagen, ¿no? La libertad sin el juicio de la razón va a la deriva. ¿Qué es la libertad sin el juicio de la razón? ¿Qué dice el conocimiento de la verdad y dónde está el bien? El bien moral, en este caso, de la persona en cuanto persona. Pues no es más que un haz de sentimientos, de impulsos, de afectos, de búsqueda de utilidades, pero va a la deriva porque no tiene norte, el norte de la verdad, no tiene el norte de lo que es el bien moral. Y por tanto, desenganchada de la percha de la verdad, la libertad se hace posibilidad de todas las posibilidades, es decir, no conduce, sino que es conducida por los estímulos. Y esta sociedad tan potente, es lo que llamamos una sociedad digital, un enjambre, lo llaman algunos filósofos, es la sociedad, diríamos que vive un emotivismo, solo le guían las emociones, los gustos, los intereses, pues lleva a la propia persona no a buscar la grandeza de lo que es en su dignidad y la verdad del misterio que esconde la persona, unidad, cuerpo, espíritu, sino que la lleva a la posibilidad de todas las posibilidades. Y esto es lo que hace verdaderamente posible que la libertad anuncie eslogans como este. Una persona, en este caso la mujer, tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Derecho a decidir. ¿Qué significa esa expresión? En este caso tengo que hacer otra advertencia. Yo creo que con el Papa San Juan Pablo II, con el Papa Francisco, con Benedicto, los últimos pontífices, hemos de tener un gran aprecio por la mujer y particularmente por las mujeres que se sienten tentadas al aborto, por aquellas que tienen la vocación de ser madre y por las razones que sean, están tentadas. Primero el amor a la mujer y la compasión y mirarlas verdaderamente en sus propias necesidades. Pero cuando recientemente un político español dijo hemos de concederle a la mujer el derecho a decidir sobre su cuerpo. Pero eso es verdad. El derecho a decidir sobre su cuerpo, eso es verdad, refiriéndose al tema de la vida naciente y al aborto. Es verdad esto. O sea, ¿por qué siempre se tiene que ir con eslóganes o con argumentos que parten de la mentira? Que cuando la mujer decide algo sobre la vida naciente, no está decidiendo sobre ella. No está decidiendo, ni siquiera uno tiene un cuerpo disponible para hacer con él lo que quiera, ¿no es así? Si la libertad sigue al ser, sigue a la verdad y por tanto a los significados del propio cuerpo y a la gramática del propio cuerpo, si no estás arruinando tu propia realidad, cuerpo-espíritu, tu propia persona. Pero uno, desde un sistema individualista, puede decir derecho a decidir porque soy libertad y la libertad es la posibilidad de todas las posibilidades. Bueno, pues así se ha introducido primero la despenalización del aborto en España, después ya una ley que ya no solo despenaliza, sino la quiere afirmar la decisión de la mujer o la decisión de las llamadas así, entre comillas, clínicas abortistas, el poder destruir la vida naciente en el seno de la madre. Esto, aparte de ser una injusticia flagrante, ¿sabéis cómo lo llama el Concilio Vaticano II? Al aborto lo llama crimen nefando. Nefando significa que es innombrable, es un crimen de una criatura inocente en el seno de su madre. Bueno, pues a esto, y este es el colapso de la mente, esta es la crisis de la libertad, en definitiva, esta es la crisis del hombre, esto se quiere hacer en nombre de la libertad y del progreso. Y por tanto, ¿qué es lo que se hace? Al delito, porque es un crimen nefando, se le quiere llamar derecho. Este es el colapso mental del cual yo hablaba. Y lo dice Juan Pablo II también en su encíclica. Es decir, hemos llegado a un momento en que nada menos que lo que consideramos delito, la muerte de un inocente en el seno de su madre, o la muerte del enfermo, o la muerte del enfermo terminal, a esto lo vamos a llamar derecho. ¿Pero qué tipo de derecho? Si el derecho no está presidido por la justicia, no es derecho.
Y en esto estamos muy mal acostumbrados en el modo de razonar en Occidente. Es decir, las autoridades o tienen legitimidad moral o han perdido la autoridad. Quienes favorecen leyes que son injustas han perdido el criterio de lo que es la autoridad. La autoridad es para promover el bien y el bien común. Y si no están legitimados moralmente para tomar decisiones, aunque sean mayoría, están haciendo actos despóticos que no responden a la verdad de las cosas y, por tanto, son leyes que llamamos inicuas y que, por tanto, no obligan en conciencia a las personas que tienen que seguir viviendo en la sociedad donde se promueven y se promulgan estas leyes. Pero fijaos, decía el profeta, ay de aquellos que llaman al mal bien, que llaman a la oscuridad luz, que llaman a lo amargo dulce. Por eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que llamamos al mal bien, no solo bien, sino además derecho. Y no solo derecho, sino promulgación como justicia en las leyes. Insisto, o las leyes están precedidas por la justicia y por la legitimidad moral o dejan de ser leyes. Y por tanto estamos sufriendo el peor atentado contra la dignidad de la vida humana que hemos dicho que es inviolable, que es sagrada y que es indisponible. Es decir, porque es en la vida y en la muerte, con San Pablo decíamos, somos de Dios. Esto no ocurre solo con la vida naciente, porque no se trata solo del acto concreto de lo que es el aborto, siempre salvaguardando, diríamos, lo que es el bien de la mujer y el acompañamiento que merece toda mujer, y cuando está embarazada, el sostén y el apoyo de la comunidad cristiana. Mira, quiero poner aquí una anécdota. Hace poco estuve bautizando a 14 niños que fueron rescatados de aquellas mujeres que, tentadas a abortar, iban a una clínica abortista. Y yo les decía en la homilía, cuando celebramos la Santa Misa, y ahí se dieron los bautizos, decía, mira, hay alguien que os empujaba a la destrucción de vuestro hijo en el seno vuestro, en el seno materno. Pero hubo un ángel bueno que os asistió. Fueron aquellos que fueron a rescataros. Fueron aquellos que estaban rezando delante de la clínica. Fueron aquellos que os dieron una palabra de esperanza. Y ahora estáis aquí. No sabéis lo emocionante que fue ese bautizo de 14 niños y sus madres que estaban allí presentes. Al acabar la Eucaristía, una de las madres, guapísima y jovencísima, tenía su brazo en niños, después a la salida del templo, pues yo veía que me iba rondando, que iba como mirándome, y al final le pregunté, ¿qué quieres? ¿Quieres algo? Y vino la muchacha y me dice, mira, quiero darle un abrazo, porque usted me ha hablado como un padre. Yo iba a abortar y ahora tengo a esta criatura, una criatura bellísima y como su madre. Bueno, pues esto vale la pena simplemente esa madre y ese niño para deshacer todas las tinieblas de lo que significa toda la oscuridad, de lo que significa la amargura, la oscuridad y las tinieblas que envuelven el hecho del crimen nefando que es el aborto. Pero con el aborto van la destrucción de embriones también. Van la reducción embrionaria. Las madres que a veces los matrimonios dicen no tenemos hijos y queremos un hijo por la fecundación in vitro. Y más allá de que es un desorden moral porque no se da en lo que es propio del amor conyugal, el abrazo entre el hombre y la mujer esposos para que desde ahí venga la vida, sino que ya se da como laboratorio y como técnica para producir al hombre. Y más allá de eso es que se da la reducción embrionaria, se da la selección de embriones y por tanto se da la muerte de aquellos que ya han empezado a vivir y los hemos segado en el inicio mismo de la vida. Porque la vida ya no podemos darle ya más vueltas. Comienza la fecundación. La vida humana comienza la fecundación. ¿Qué significa eso? Significa que cuando se unen por el abrazo conyugal el espermatozoide que aporta el varón con el óvulo de la mujer y se da la fecundación en ese mismo instante, se inicia la vida humana. Y Dios interviene de tal manera que se da, como decíamos, en el único acto de ser, lo que es una criatura humana, un ser humano. Los que a veces quieren defender el aborto en las primeras fases de la vida, dicen, no, es que no es persona. Vamos a ver, si no es un ser humano, ¿qué es? ¿Me lo queréis decir? Si no es un ser humano, ¿qué es? Pero además, como siempre van con engaño y con mentira, al final la misma ciencia tiene que deshacer sus argumentos. Porque la ciencia nos dice que ya desde el primer instante de la fecundación, el código genético de lo que aparece como un ser de nuestra misma condición, como persona, pues sigue un proceso que, si no se interrumpe, claro, vamos a inventar un metalenguaje, una neolengua. No lo vamos a llamar aborto, lo vamos a llamar
interrupción del embarazo. ¿Pero qué interrumpen ustedes? Están matando. No se trata de un... No, pues entonces lo vamos a llamar salud reproductiva. ¿Pero qué tipo de salud? ¿Salud? Dice, no, es que puede ser por peligro de la salud de la madre. Dice, bueno, esto ya está muy llevado adelante por la medicina. Ese contraste que a veces se ponía, como pega, decir, no, es que puede peligrar la salud de la madre. Esto ya, la medicina ha avanzado mucho para estos temas, ¿no? Pero en cualquier caso, nunca la medicina está pensada para destruir la vida, sino para sanarla. Y si no puede sanarla, para al menos aliviarla en el sufrimiento y siempre para consolarla. Y por tanto, se tiene que revestir siempre de la mentira para poder llegar a esto que el Papa, como os he dicho, llamaba un sistema científicamente establecido, técnicamente elaborado, para la destrucción de la vida naciente. En España ahora mismo, desde la despenalización del aborto, ya son más de 2 millones de niños o niñas que han sido abortados en el vientre de sus madres. ¿Pero esto qué es? ¿Queréis darle un nombre vosotros? Pues eso es lo que dice el Papa Juan Pablo II. Es la guerra de los poderosos contra los débiles. Y eso de los 2 millones es porque hablamos de los que están registrados, pero no hablamos del aborto químico, no hablamos de la píldora del día siguiente, de todo lo que significa la destrucción de la vida naciente. Bueno, pues esto, diríamos, si lo pudiéramos ver todo concentrado, los millones y millones de personas que cada año son abortados en el mundo, diríamos que es la lógica del mal. Es la lógica del maligno que lleva a las personas engañadas en nombre de una libertad que no es tal, sino que es la destrucción misma de la libertad. Este es el engaño, tanto de la revolución sexual como de todo este sistema antivida. En nombre de la libertad se está destruyendo la libertad. Es un proceso de ingeniería social muy pensado con eslogan. O sea, todos los que se han convertido y que han sido abortistas, comenzando con el doctor Nathanson, han explicado la maldad de lo que estaban haciendo, pero lo han tenido que ver. Y para ver han tenido que desengañarse de lo que estaban haciendo y de recibir una luz especial, que es la que tenemos, gracias a Dios, por la luz de la fe. Cuando yo os decía al principio que todos los temas de matrimonio, de familia y vida hay que situarlos en el contexto de la doctrina social de la Iglesia, quiero deciros que estamos ante una amenaza contra la sociedad. Esto, cuando estaba establecido así, se empezó en Estados Unidos, con lo que después ha sido la Planned Parenthood. Pero cuando el sistema nazista lo acogió, era la eugenesia, a lo bruto. A lo bruto significa con cámaras de gas, con destrucción de vidas inocentes, con destrucción de aquellos que no pertenecían a la raza aria. Pero es que ahora se establecen clínicas, se establecen los hospitales, ahora es con guante blanco, pero es lo mismo. Es la destrucción de la vida humana. Y no solo lo que es el origen mismo de la sociedad que está en la vida de cada uno de nosotros, sino la destrucción de quienes tienen que ser protegidos, acogidos, cuidados y si puede ser curados. Estoy hablando de la eutanasia. ¿Y por qué es tan grave el inicio y el final? Porque en el inicio la vida tiene que ser recibida como un don de Dios y lo que se hace con una libertad perversa es decir, no acepto esa vida como don. Y en la eutanasia al final es lo mismo, la vida no tiene sentido, esto no tiene más salida que la muerte y por tanto abrazo la muerte porque ha olvidado que en el origen y en el final está Dios. Dios que llama a la vida como un don, Dios que nos espera con un destino eterno porque nos ha preparado un destino como el de Jesucristo resucitado. De ahí la malicia tanto del aborto, vida naciente, como de la vida terminal, la eutanasia. Dice Benedicto XVI en la Caritas in Veritate que se ha ido imponiendo una mentalidad antivida y una mentalidad que es a la vez una mentalidad de muerte, incluso para el más desvalido. La Iglesia no es partidaria en ningún caso de una paternidad que no sea responsable, ni de una medicina que se ensañe con lo que significa la vida de las personas. Lo hemos explicado 1000 veces. La Iglesia no es partidaria del ensañamiento terapéutico. No se trata de que por encima de todo esta persona tiene que vivir y mal vivir, aunque sea con todos los medios desproporcionados. No. La eutanasia significa una intención, bien porque alguien pide ser eliminado, es decir, un suicidio asistido, bien directamente porque el médico, la enfermera o quien sea, le está proporcionando algo que en la intención y en el hecho está produciendo la muerte. La medicina no ha nacido para matar.
el acto médico se corrompe si es un acto que acaba matando a las personas. Por tanto, es lo peor que le podría pasar al personal médico y al personal que está alrededor del médico, los enfermeros y personas que cuidan a los enfermos. Por tanto, también una palabra de atención, de cariño y de esperanza para los médicos. Los médicos tienen que ser los primeros en que tienen que deshacer este entuerto. Nosotros no estamos para eso. Los hospitales, como el seno de la madre, tienen que ser lugares seguros. No podemos estar ahí para destruir la vida, ni del niño, de la vida naciente. Claro, inventaron los británicos para poder aprobar leyes frente a la vida naciente. No, es que lo vamos a llamar a los primeros días preembrión y después embrión. Es falaz, es una mentira. Ya la ciencia lo ha demostrado hasta la saciedad. No se da preembrión y embrión. Se da fecundación y desde ahí todo el curso de una aventura que acaba siendo quien soy yo, nada más. Y no hay discontinuidad. El que estaba en el seno de mi madre, Amparo, soy yo. El que está ahora hablando a vosotros, soy yo. Y eso es un continuo, solo que ha pasado por distintas fases, pero eso es el mismo. Es un sujeto, es alguien que ya tiene infundida el alma por Dios y, por tanto, el principio vital para vivir como persona humana, como ser humano, como aquel que pertenece a nuestra comunidad. Y una sociedad que se organiza para el crimen deja de ser una sociedad de la civilización del amor. Pero démonos cuenta de lo que estoy diciendo. Una sociedad que llama derecho a lo que es un delito y se organiza sistemáticamente con guantes de seda, con bata blanca para matar. Eso no puede ser. O sea, este proceso de mentalidad eugenésica. No pueden venir, y hoy habríamos que hacerle un homenaje a Jérôme Lejeune, el primer genetista, que ahora está en proceso de beatificación. Fue el primero que el Papa Juan Pablo II, cuando creó la Academia por la Vida, iba a ser el primer presidente. Ya con el cáncer no pudo ni siquiera tomar posesión. Pero es toda una figura de un médico que, conociendo, él descubrió lo que después es el síndrome de Down, que no quiso nunca y perdió, porque estaba propuesto para ser premio Nobel, perdió todo el esplendor de su carrera por defender la vida humana. Y ahora decidme vosotros, ¿con quién os quedáis? ¿Con aquellos que han practicado el aborto o con Jérôme Lejeune, el que no fue premio Nobel pero acabará siendo santo? Pues eso es el desenlace de la vida. Nosotros hemos de mirar la vida en todo su decurso, desde el nacer hasta el morir y lo que esperamos después del morir. Si no tenemos la mirada en el cielo puesta, pues al final no vivimos con esperanza y no apreciamos lo que significa la vida humana, que es destruida cuando se afirma la pobreza por los poderosos y no buscan el desarrollo de los pueblos, cuando se organizan guerras que son de intereses partidarios o de intereses económicos, cuando se descuida a todos aquellos que necesitados pues están reclamando el pan y el cariño de todos los demás. Las guerras, incluso la pena de muerte cuando no tiene justificación, todo es un sistema de destrucción de la vida humana. Nosotros debemos buscar los medios para que adquiramos otra mentalidad y otros hechos. Claro que un terrorista es un terrorista. Claro que aquel que ha proporcionado una violación es un violador. Y hemos de buscar los medios para defendernos. Pero también hemos de defender todo lo que significa la dignidad de que éste, siendo un verdadero malvado, no deja de ser hijo de Dios y, por tanto, hemos de buscar que no dañe a nadie y hemos de buscar también que se pueda recuperar para que viva una vida sin una dignidad de lo que es un hijo de Dios. Bueno, pues imaginad lo que significa, yo lo he pensado muchas veces. Y digo, vamos a ver, ¿cómo puede ser 50 millones de abortos? ¿Cómo puede ser? ¿Y quién hay detrás de todo esto? Hay tanta maldad, es tanta la oscuridad de la mente. Es decir, ¿quién está promoviendo todo esto? Y al final hemos de afirmar con el mismo Papa que detrás de todo esto está el maligno, que es el príncipe de la mentira. Todos estos temas de destrucción del matrimonio, de destrucción de la familia, de destrucción de la vida humana, no ingresan en el corazón de las personas si no es mediante el engaño. Por tanto, hemos de pedir luz. La fe es la que salvará la razón. Fijaos, cuando el Papa escribe Fides et Ratio, la fe y la razón, dice eso mismo. Es la fe la que pondrá en pie a la razón para que se atreva a buscar la verdad y que no se reduzca simplemente a una razón instrumental que sabe hacer cosas, pero que desconoce el misterio del hombre. Nosotros nos abrimos a contemplar la vida como un don de Dios, respetarla como un bien inviolable e indisponible y organizar de tal manera la educación de las personas que acepten este don desde su libertad, que lo cultiven y que vivan con esperanza. Esta es la grandeza de vivir en la fe, sabiendo que el Señor nos espera, que pase lo que pase, Él no nos abandonará,
Que pase lo que pase, serán misericordiosos y piden perdón con los terroristas, con los malvados, los violadores, con todos aquellos que han hecho el mal. Y por supuesto, se compadecerá de todas las madres que se han visto tentadas al aborto o de los enfermos que desasistidos reclaman el suicidio. No nos hemos organizado en la sociedad para el crimen. No nos hemos organizado para la destrucción de la vida naciente o terminal. No para condenar al gulag de los laboratorios a los embriones congelados. ¿No es así? Esto es eugenesia y es algo que desdice la dignidad de los hijos de Dios. Bueno, hoy la oración tiene que ser una oración que pase por San Miguel, el defensor de la Iglesia, y el que nos obliga a vivir siempre en la rectitud. ¿Quién como Dios? Esta batalla con María, con la asistencia divina, la vamos a ganar. ¿Y sabéis cómo se llama? Hacer nacer entre nosotros el pueblo de la vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.